Urgente, amigos de Últimas Noticias de hoy. Así es urgente, ya que el IRS acaba de anunciar que millones de familias, de hogares, podrán reclamar hasta $893 en efectivo de un fondo de $1.500 millones. Estaremos verificando la elegibilidad para usted en este momento. El Servicio de Impuestos Internos advierte a los contribuyentes que no se pierdan la fecha límite de los reembolsos de impuestos no reclamados. Está estimado que casi 1.500 millones en reembolsos quedan sin reclamar, porque las personas simplemente no se han comunicado. Estaremos viendo cuándo, en qué fecha exacta estaría llegando este dinero para tantos beneficiarios. Y no solo eso, también traemos una noticia sorpresa. Así es, solo quedan unas horas para solicitar nuevos pagos directos mensuales de $500 para ayudar con las necesidades básicas. Se trata de un programa de ingresos básicos garantizados, el cual nos ofrece pagos mensuales de hasta $500 y tan solo nos quedan unas cuantas horas para solicitarlo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna les será de mucha utilidad. ¿Exactamente cuánto dinero hay disponible según el IRS? Bueno, se estima que el pago promedio sería de unos $893. Si usted no ha presentado sus impuestos para el año 2019, la fecha límite para el reembolso es el 19 de julio de este año 2023. Las declaraciones de impuestos del 2019 llegaron durante la era de la pandemia, y es posible que muchas personas hayan pasado por alto o hayan olvidado estos reembolsos. Afirman que se quieren que los contribuyentes reclamen estos reembolsos, pero que el tiempo se está acabando. Las personas enfrentan prácticamente una fecha límite el 17 de julio para presentar sus declaraciones. Se recomienda a los contribuyentes que comiencen lo más pronto posible para asegurarse de no perder este beneficio. Por ley, las personas tienen 3 años para presentar y reclamar sus devoluciones de impuestos. Si no lo hace, el dinero se convierte en propiedad del Tesoro de los Estados Unidos. Pero nuevamente los contribuyentes tienen más tiempo de lo habitual para presentar sus reembolsos para el año fiscal 2019, porque la ventana de 3 años se pospuso hasta el 17 de julio del 2023 debido a la emergencia de la pandemia. El IRS emitió el aviso en el 2023 inicios, el cual ofrece una orientación legal sobre reclamos realizados antes de la fecha límite pospuesta. Con la pandemia que tuvo lugar cuando originalmente vencían las declaraciones de impuestos del año 2019, las personas enfrentaron situaciones extremadamente inusuales. Es muy posible que la gente simplemente se haya olvidado de los reembolsos de impuestos con la fecha límite de ese año que fue propuesta hasta este julio. Recordemos que también tenemos el crédito tributario por ingreso del trabajo. Si no cumple con la fecha límite para la declaración de impuestos, pues también podría estar perdiendo algo más que un simple reembolso de impuestos. Muchos trabajadores de ingresos bajos y moderados pueden ser elegibles para el crédito tributario por ingreso del trabajo. Para el año 2019 este crédito valía hasta $6.557. Según el sitio web oficial del IRS, aquellas que pueden ser elegibles para este crédito en el 2019 tenían que tener los siguientes ingresos: $50.000 anuales. En el caso de que seas casado, podría ser hasta $55.952 a la hora de presentar su declaración en conjunto. Esto sería para personas con 3 o más hijos calificados. Luego tenemos $46.000 anuales para personas con 2 hijos calificados. $41.000 para personas con un hijo calificado. Y $15.000 si es que es casado y presenta una declaración en conjunto y son personas que no tienen hijos calificados. Si solicita un reembolso de impuestos del año 2019, sus cheques podrían retenerse si es que no ha presentado sus declaraciones de impuestos para el año 2020 y 2021. Además de esto, si le debe el dinero al IRS o a una agencia de impuestos estatal, tiene manutención infantil sin pagar o deudas federales vencidas, como ser préstamos estudiantiles, entonces el reembolso se estaría utilizando para compensar esta cantidad. Bueno, ¿cómo podemos aplicar a esto? Aquí hay algunas opciones. Para empezar, solicite copias de documentos claves, es que le faltan los formularios W2, el 1098, 1099 o el 5498
para los años 2019, 2020 o 2021. Puede solicitar copias de estos a su empleador, al banco o a otros pagadores. También puede usar la transcripción en línea en el sitio web oficial del IRS. Si es que no puedes obtener estos formularios, puedes solicitar esta transcripción gratuita de salarios e ingresos. Otra opción es que las personas presenten también el formulario 4506T antes el IRS para solicitar una transcripción de salarios e ingresos. Usaba esta transcripción de salarios, los cuales muestran datos de las declaraciones de información recibidas por el IRS, así como el formulario W2, 1099, 1098, formulario 5498 e información contributaria oficial por parte del IRA. Pues bien, ahora hablemos de cómo es que les quedan tan solo unas horas para solicitar los nuevos pagos directos de hasta $500 mensuales. Pues en el estado de California se promulgó recientemente dos programas de ingresos garantizados, uno en la ciudad del Monte y otro en Sacramento. Los pagos de ambos programas ayudarán a las familias de bajos ingresos a cubrir las necesidades básicas, como ser alimentos, servicios públicos, etcétera, etcétera, a pesar del aumento de los costos, a medida que la inflación continúa elevando los precios. La fecha límite para solicitar el programa de Sacramento ya pasó, pero los californianos tienen hasta el final del día para solicitar el programa de El Monte. Es un programa piloto que nos ofrece hasta $500 al mes durante un año. Los residentes elegibles pueden presentar su solicitud en persona, puede ser en línea o pueden enviar su solicitud por correo imprimiendo un formulario que también lo pueden hacer en línea. A la hora de elegibilidad, para ser elegible a este programa, pues debe vivir en la ciudad del Monte. Este es un programa dirigido a mujeres solteras, las cuales no tengan un cónyuge o una pareja. También deberá tener al menos un hijo menor de 18 años viviendo con usted. Los ingresos del hogar deben estar por debajo del nivel federal de pobreza para este año, el cual es de $30,000 anuales para una familia de 4 personas. Además, deberá tener documentos de respaldo que muestren la prueba de sus ingresos. Debe presentar su identificación, inscripción escolar de su hijo, residencia y que usted haya necesitado una asistencia financiera durante la era de la pandemia. Un total de 125 solicitantes van a ser seleccionados al azar para poder participar. Bueno, también tenemos más dinero en California. En Sacramento también la ciudad se asoció con United Way para proporcionar pagos mensuales de $500 durante un año. Exactamente solo 80 participantes van a ser seleccionados para este programa. El primer pago estaría saliendo exactamente el 1 de julio. Para calificar debe cumplir con estrictos requisitos de ingresos. Los adultos solteros deben ganar menos de $28,205 al año y ese número crece según el tamaño del hogar. A continuación veremos el resto de límites de ingresos. Si es un adulto con un niño, pues son $49,945 al año. Si es un adulto con 2 niños, son $65,880 al año. Si es un adulto con 3 niños, son $79,500 al año. Si son 2 adultos sin niños, es $43,201 al año. Si son 2 adultos con 2 niños, son $64,273 al año. Si son 2 adultos con 2 niños, son $79,500 al año. En el caso de que ahora sea un hogar de 5 personas, hablamos de un límite de $93,120 al año. Si es un hogar de 6 personas, son $106,740 al año. Si es un hogar de 7 personas, $120,360 al año. Y por último, si es un hogar de 8 personas, son $133,980 al año. En el caso de que su hogar sea de 8 o de más, simplemente debe agregar $14,160 al año extra por cada persona adicional y así determinar si es que califica.